Los aviones y la radio nos hacen sentirnos más cercanos. La verdadera naturaleza de estos inventos exige bondad humana. Exige la hermandad universal que nos una a todos nosotros. Ahora mismo mi voz llega a millones de seres en todo el mundo. A millones de hombres desesperados, mujeres y niños. Víctimas de un sistema que hace torturar a los hombres y encarcelar a gentes inocentes. A los que puedan oírme les digo, no desesperéis. La desdicha que padecemos no es más que la pasajera codicia y la amargura de hombres que temen seguir el camino del progreso humano. El odio de los hombres pasará y caerán los dictadores, y el poder que le quitaron al pueblo se le reintegrará al pueblo. Y así, mientras el hombre exista, la libertad no perecerá. Desde sus primeros pasos, el hombre siempre anheló vivir bajo sus propios términos, expandir sus horizontes y tener el control sobre todo lo que estuviese a su alrededor. Pero, ¿hasta qué punto? Así como el carácter aventurero del ser humano crecía, también lo hacía su individualismo y su ansia de poder. Lo que forjó gran parte de la Edad Antigua y los requisitos de la Edad Media fueron la existencia de los grandes imperios, tales como Persia, Macedonia y Cartago. Todas aquellas provenientes de la cultura oriental, que influyeron en Occidente primero en el gran imperio romano y luego siendo el imperio inglés y español de la edad moderna, los vivos reflejos de todos ellos. A medida que se extendían los territorios, más difícil era el control de estos, dado que en lugares más alejados del poder central se desarrollaba un sentimiento de aislamiento, dando pie a movimientos revolucionarios independentistas, liderados por caudillos locales. Estos hacían hincapié en el nacionalismo y recurrían a la unidad regional. El fin de todas estas luchas era lograr la autonomía para gobernarse a sí mismos, sin intervención extranjera, claro, desembocando muchas veces en radicalismos como la xenofobia. Mucha de nuestra historia que hoy conocemos fue transmitida por siglos de manera oral y luego por literatura, siendo responsables de un movimiento y fenómeno actualmente conocido como romantización. El cine, que nació con el fin de representar las hazañas del hombre, no dudó en llevar a la gran batalla los poemas épicos de antaño, teniendo como principal atributo ser el pico máximo de la exageración, siendo el nacimiento de una nación el pistoletazo de salida para que diferentes producciones alrededor del globo conformaran lo que hoy llamamos género épico, del cual derivarían subgéneros como lo fueron la fantasía, la ficción histórica y la bíblica, debido principalmente al uso de una nueva técnica cinematográfica que se vieron replicadas por diferentes películas. Su popularidad aumentó, y en gran parte de la mano del subgénero histórico, que se ha mantenido relevante hasta nuestros días. Sin embargo, el género tuvo su gran auge en los años 50 y 60, de la mano de la temática religiosa. Amparándose en los grandes diseños de producción y vestimenta, ritmo muy pausado, además de un elenco plagado de estrellas. Con la llegada de la ciencia ficción al cine, las películas históricas llegan a su apogeo y brutal caída en los años 70, siendo los 80 la época donde más fueron olvidadas en comparación con otros largometrajes e innumerables sagas cyberpunks de acción o slasher. No fue hasta junio de 1991 que el cine épico renació de la mano del drama histórico Robin Hood, Príncipe de los Ladrones. Este filme daba un tono de frescura y establecía nuevas bases para el género, tales como el papel del romance como una de las tramas principales, sino el eje de las motivaciones del héroe. Tras una década y media del destierro, el cine épico iba a regresar de la mano de Mel Gibson. Hoy en día se conoce su trayectoria, y aunque en todo el proceso parezca tener participaciones fugaces en Hollywood, ya que solo tiene 5 películas dirigidas en su haber, lo cierto es que las repercusiones y polémicas que estas causan en el medio han quedado grabadas en la cultura popular. Para muchos historiadores, su cine es fuente de desinformación y entretenimiento basura. Para los medios amarillistas, su filme es un reflejo de su intolerancia. Y tanto el público general como la crítica especializada se encuentran en un punto mixto, con muchos resaltando su virtud para contar historias y transmitir interés al espectador por esta. Pero con varios otros criticando el abuso e imposición de sus creencias e ideología cristiana en casi todas sus películas, no pudiendo pasar por alto, claro está, su escaso rigor histórico.
Esto sería repetido varias veces por otros directores. Un ejemplo de ello sería James Cameron, ya que en 1997 con su film Titanic daba una visión alternativa a la historia. Sin embargo, Gibson no puede apartarse del ojo de la tormenta, ya que 4 de sus 5 largometrajes son de corte épico e histórico, siendo Braveheart la película con la que se inició esta gran polémica. El film inicia contextualizando la situación política y social de Escocia en el año 1280 d.C., durante la ocupación inglesa a dicho país. Mel Gibson nos pone en la piel de una familia rural escocesa de las tierras bajas, conformadas por Malcolm Wallace y sus 2 hijos. El menor de ellos, William Wallace, queda marcado tras perder a su padre y hermano, que fueron asesinados por la represión inglesa al mitigar una rebelión local. Dicha experiencia marcó a Wallace de por vida, y si bien el recelo del invasor inglés va a mantenerse latente en gran parte de su adolescencia y juventud, es en su adultez cuando aflora de nuevo en él. En el largometraje se aborda de manera muy romantizada el concepto de unidad nacional y liberación de un pueblo oprimido, ya que lo que comenzó como una sublevación esporádica debido a la muerte de la esposa del protagonista, dejando en claro que se está usando un recurso llamado mujer en la nevera, fue ascendiendo a un movimiento revolucionario que llegó a oídos del rey Eduardo I de Inglaterra. Cabe resaltar que la cama política es muy arquetípica, notándose el manicaísmo, algo que veríamos presente de manera muy evidente en la trilogía del Señor de los Anillos. Esto se representa, claro está, en malos muy malos y buenos luchadores por la libertad. Y es que fuera de todo ello, solo se representa a la nobleza escocesa como líderes incapaces de afrontar sus dilemas y sus disputas internas de sucesión y poder, mientras están sumisos y temerosos del gobierno extranjero inglés, y se dedican por casi toda la película en pelear por cada migaja que se les puede dar, pues, según ellos, si no puedes con el enemigo debes unirte a él, algo que se conserva hasta nuestros días en política y en otros ámbitos de la vida cotidiana. William Wallace es un personaje que a día de hoy es muy recurrente en películas que abordan la vida de un héroe medieval, libertador o caudillo revolucionario, hecho de una moralidad intachable y objetivos altruistas, además de carismático, sin ninguna otra aspiración más que devolver la libertad a su pueblo, mientras él viva en paz y en armonía, sin ninguna ambición de grandeza o ansia de poder, sin olvidar su destreza y liderazgo, tanto en el campo de batalla como para manejar un ejército mal pertrechado. Este modelo de héroe lo vemos en Aragorn, del Señor de los Anillos, Belian, en Cruzada, Benjamin Martin en El Patriota, César en El Planeta de los Simios y Katsumoto en El Último Samurái. El resto de personajes pecan de estar escritos con tramas muy irrelevantes o que simplemente giran en torno al protagonista, cada movimiento del cual motiva las acciones de los demás, siendo en su mayoría unidimensionales, definidos de forma simple pero creíble. Si bien este es un recurso de buenos resultados, con que se busca que el espectador logre empatizar, la realidad es que a día de hoy esto ha sido empleado de tan mala manera y sumamente sobreexplotado, que la preferencia de la audiencia se enfoca principalmente hacia los antihéroes o antagonistas que vuelven a ser relevantes en el medio. El acierto entonces de Braveheart está en su ambientación y en especial en la escritura idealizada de su protagonista. Eduardo I, el antagonista, tiene un desarrollo básico, pero cumple, sin llegar a ser memorable, claro está. Pero por supuesto, la presencia que le da Patrick McGoohan es lo que le hace respetable. Su ideología es básicamente mantener el orden en sus conquistas, cerrando pactos que brindan una falsa sensación de comodidad a la nobleza local. Mientras tanto, merman sus derechos en favor de los nobles ingleses, sin que los primeros puedan darse cuenta de ello. Robert de Bruce, el auténtico corazón valiente, según fuentes históricas, es el personaje cuya trama es injustamente desaprovechada, quedando relegado al inicio y el nudo como un pusilánime, sin ningún tipo de iniciativa para llamar a las armas y tomar el trono de Escocia, pese a ser su legítimo derecho. Además de quedar como un traidor en el nudo para con su pueblo y para con Wallace, su personaje sufre un cambio hacia el final. Si bien es justificado y hasta cierto punto correcto, es innegable la oportunidad que se desperdició con este personaje. Sin duda, lo más memorable de este film es el discurso de Wallace hacia los campesinos y soldados dubitativos, animándolos a morir por una causa justa, haciéndolos sentir parte de un fin más grande y en última instancia dándoles sentidos a sus vidas. Yo soy William Wallace y veo todo un ejército de compatriotas dispuestos a desafiar la tiranía. Han venido a pelear como hombres libres.
son hombres libres. ¿Qué harían sin su libertad? ¿Pelearán? ¡No! ¡No vamos a luchar! ¿Contra eso? ¡No! ¡Huiremos! ¡Y viviremos! ¿Sí? Peleen y tal vez morirán. ¡Huyan! ¡Y vivirán! Aunque sea un tiempo. Y al morir en sus camas, pasados muchos años, no desearán cambiar todos los días a partir de hoy por una oportunidad, solo una oportunidad, de volver aquí y decir al enemigo que pueden tomar nuestra vida, pero jamás tomar nuestra libertad. Podemos concluir que, para William, es mucho más gratificante el hecho de morir como valiente que vivir siendo un cobarde, algo aceptado a día de hoy. Sin embargo, la naturaleza humana siempre hace lo posible por aferrarse a la vida, aunque eso implique vivir como un lamebotas. Por ello, la película asegura que el protagonista lo pierda todo al inicio, para que sus motivaciones sean más potentes que la de cualquiera. De esa manera, el ejército escocés, al conocer su leyenda, pierde el miedo y en cierta forma ignora el instinto de supervivencia. Tal escena tendría un impacto cultural bastante notable, tanto que en citas posteriores, del género épico, se procedería a dar un discurso en favor de la libertad antes de una batalla, tales como El Señor de los Anillos parte 3, Troya, Alejandro Magno y Pirata del Caribe 3. La película tuvo una gran repercusión cuando incursionó en la pantalla grande, ganando el Oscar a Mejor Película en 1995. Además de elevarse claro su gran banda sonora compuesta por James Horner, que usó como principal instrumento una gaita irlandesa. Esta película produjo un cambio social bastante impactante. El impacto de esta película socialmente llevó al aumento del patriotismo en la nación escocesa de esa época. El cine épico histórico no hizo más que popularizarse. En cuanto a Mel Gibson, anterior a esta película debutó como actor en la película bélica llamada Gallipoli y como director en El Hombre sin Rostro. Luego de Corazón Valiente, fue un reconocido actor durante los 90 e inicios de los 2000. Además de estrenar dos películas de habla no inglesa que resonaría en Hollywood, La Pasión de Cristo y Apocalipto, ambos de gran repercusión taquillera. Sin embargo, la polémica que envolvía estos dos últimos films, en especial el primero, además de sus declaraciones antisemitas y vida bohemia, lograron que fuera apartado de las grandes producciones hasta el 2019. Después de estar mucho tiempo en el exilio, rompió la taquilla con Hasta el último hombre, película bélica ambientada en el conflicto nipón-norteamericano de la Segunda Guerra Mundial. Como se mencionó en un inicio, el género épico fue uno de los principales ejes que movilizó los engranajes del cine en sus primeros años. Las representaciones que ahí vemos son exaltaciones de los valores de antaño, propios de los cantares de gesta de las épocas medievales. En el subgénero histórico, sin embargo, a diferencia de las películas de acción o de otros géneros y subgéneros, se ha estipulado ciertos límites a la hora de representar ciertos sucesos de nuestras viejas hazañas. Y si bien dichos límites son totalmente justificables, tanto el cine como la literatura fueron hechos para plasmar puntos de vista, escapar de un retrato estático y para el entretenimiento, por lo que ciertas licencias deben ser permitidas, tanto para darle coherencia a una historia como para impactar al espectador. Luego de grandes batallas y reveses, Wallace es capturado por los ingleses en complicidad con los nobles de Escocia, sin contar a Bruce, lo que confirma que el poder de una firma tiene más peso, aunque miles caigan para evitarlo. Wallace, a pesar de estar en lo correcto, no tenía ya una meta a la que llegar. Su venganza ya la había concretado y cuando sus objetivos evolucionaron, no recibió el apoyo esperado, por lo que muy a su pesar era visto solo como un simple insurgente. Peligroso sí, pero fácilmente eliminable si sus metas estaban en conflicto con las de la nobleza local. A pesar de ser víctima de una tortura brutal y desgarradora, aclarando que en la película está completamente censurada, William mantuvo intactos sus ideales, quitándole el placer de su sufrimiento a sus enemigos, muriendo como un héroe. Lo que impidió que la caída de Wallace frenase el ímpetu escocés fue la evolución de Robert de Bruce, que fue capaz de levantar el testigo,
asumir el liderazgo de su pueblo e ir en contra de un poderío inglés que estaba listo para retornar el viejo régimen, elevándolo, que en su día fue una potente revolución popular, a una guerra de independencia, honrando la memoria de William Wallace y llevando a Escocia hacia su libertad. Ustedes apoyaron a Wallace. Ahora apóyenme a mí. Bajo la bandera de un corazón valiente.